super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. Buenas a todos, estamos de nuevo aquí en un nuevo directo, bueno, esta vez en un nuevo arqueo directo, como es costumbre cada semana. Y nada, hoy es 10 de febrero de 2022, son las 8 menos cuarto y... aquí. Hola a todos, a ver si se va metiendo gente hoy, a ver... ¿Qué tal? Pues nada, pues bueno, hoy siguiendo un poco la tónica de la semana pasada, vamos a continuar un poco con el tema de la... A ver... Buenas, salve. Vamos a continuar un poco con la temática de la semana pasada, hablando un poco de... Voy a poner un poquito bien esto y la luz voy a poner un poco indirecta. A ver, ahora. Con la tónica de la semana pasada, que era sobre teoría arqueológica. Hablamos la semana pasada sobre arqueología de género. A ver, voy a ordenar un poquito las cosas. Y ahora. Y esta vez vamos a ser un poco más ambiciosos y vamos a extendernos un poco más, hablando de un poco el origen en sí de la teoría arqueológica, ¿vale? Y un poco qué diferentes escuelas hay de teoría arqueológica, aparte de una de las más recientes, que es la arqueología de género. ¿Cuáles vamos a ver? Pues bueno, veremos la más tradicionalista o la más tradicional, que es lo que se entendería como arqueología tradicional o la que entenderíamos también como arqueología cultural. Luego pasaríamos por la que ya básicamente asentó las bases de la arqueología actual, que es la nueva arqueología o la procesual. Y veríamos cómo de la procesual salen 2-3 vertientes, que es la... A ver, que estoy aquí con los apuntes. La arqueología cognitiva, la estructuralista y la marxista. Y veríamos cómo de estas, sobre todo estas dos últimas, tendríamos de las más recientes, que es la arqueología postprocesual, ¿vale? Cada una, pues bueno, al final son vertientes que
que ven los fallos de la anterior propuesta y entonces buscan nuevas formas de hacer arqueología, etcétera. Iremos viendo un poco cómo va la cosa, ¿vale? Y nada, vamos a ver si se va metiendo gente y tal, y eso. Pero para empezar, podríamos hablar perfectamente de qué es la teoría. Y sobre todo en arqueología, qué diferencia hay, si existen diferencias o si existen similitudes entre teoría. Buenas, Carlos, ¿qué tal? Y hay que ir viendo un poco qué es la teoría y qué es qué diferencia puede haber entre teoría y metodología. ¿Son cosas separadas? ¿Son cosas juntas? Como veremos, ¿vale? Casi toda la información que he sacado es del libro que usé la semana pasada, es el de Teoría Arqueológica, una introducción, de Matthew Johnson, ¿vale? Recomiendo a todos los que estén estudiando arqueología que se lo miren porque está muy bien, sinceramente. Es decir, para ser una introducción, yo creo que deja muy claras las cosas. Y luego para profundizar más adelante está muy bien, pero yo creo que para hacerte una idea muy general, e incluso a veces incidiendo en algunas cosas, está muy bien, un lenguaje muy sencillo, muy bien empleado, la verdad. O sea que a mí personalmente me gusta bastante este libro. Bueno, me lo estoy leyendo actualmente y la verdad que me está gustando. Vale, pues metodología y teoría son iguales o no. Pues es tan sencillo como depende del autor o depende del arqueólogo, del investigador. La metodología puede ir implícita en la teoría, porque la teoría nos puede ofrecer unas formas de actuación o de investigación que por lo tanto pueden ir condicionadas luego para la metodología. Otros las separan. Aquí ya es un poco lo que podemos cada uno creer. Porque a la hora de excavar, por ejemplo, un yacimiento, sí que es cierto que a lo mejor se puede ver influenciada la metodología en función de cómo queramos excavar, por lo tanto de una teoría arqueológica. A raíz de esto, ¿qué es la teoría? La teoría es la base en sí, o las teorías arqueológicas en este caso, son una serie de conocimientos o de método, también de ahí por ejemplo, por eso yo podría defender que método y teoría va junto. Es un método de estudio en este caso. También se puede decir cuál es el foco de lo que yo quiero estudiar. ¿Qué ideologías o qué ideas tengo para afrontar una investigación, en este caso arqueológica? Entonces, es lo que yo puedo interpretar lo que es la teoría. En este caso, en la experiencia que tengo en historia y en arqueología, las distintas escuelas historiográficas, que al final son escuelas teóricas, y las diferentes escuelas teóricas arqueológicas lo que hacen es ofrecerme unos paradigmas, ofrecerme unos puntos base para yo ir o hacer mi investigación, ¿vale? Veremos que la arqueología cultural tendrá el foco o tendrá un método de estudio muy diferente a la nueva arqueología procesual, o la marxista, o la estructuralista, la cognitiva, o la última que vamos a ver, que es la postprocesual, ¿vale? Entonces, ¿por dónde vamos? Así. A la hora entonces de afrontar el estudio arqueológico, pues bueno, es muy importante ver las diferentes teorías o escuelas teóricas. Y a mí me está ayudando mucho porque
cuando alguien empieza a afrontar su carrera investigadora, o mismamente cuando se va a hacer un artículo, o cuando se redacta a lo mejor la memoria de una excavación arqueológica, es muy importante, yo creo, tener conciencia o conocimiento de la teoría arqueológica, porque te ayuda luego muy bien a ver qué enfoque quieres darle tú. ¿Qué enfoque quieres darle tú? O incluso ayudarte a aclararte tú, en plan, ¿qué quiero yo hacer con esta investigación? Por ejemplo, con mi tesis, la verdad, leer este libro me está ayudando mucho porque me está aclarando, en plan, porque yo hasta este momento, yo en mi tesis estaba haciendo pues un trabajo básicamente de recopilación de datos, pues eso, un estado de la cuestión, de pues eso, de una toma de datos y tal, pero claro, al final con la teoría, al final es qué hago con esos datos, qué puedo hacer con ellos, hacia dónde quiero ir y tal. Entonces, la teoría yo creo que es muy importante y es una lástima porque yo en la carrera ni en el máster di teoría. Leyendo sobre esto sí que me he dado cuenta, a lo mejor en el máster tiraban hacia un tipo de arqueología y tal, y veremos por qué una escuela es más fuerte o tiene más presencia en Europa frente a Estados Unidos, etcétera, ¿vale? Entonces, esto es un poco la introducción que quería yo hacer a nivel de lo que es la teoría en sí. A ver, un momentito. Que estoy aquí. Vale. Empezando, por lo tanto, sobre las diferentes escuelas. A ver, tendríamos una muy tradicionalista, que es ya pues eso, fruto del siglo XIX, que es esa arqueología incipiente que empezó a salir en el siglo XIX con las grandes excavaciones y tal. Bueno, pasaríamos a una arqueología heredera o fruta de esta, que es la arqueología cultural, ¿vale? La arqueología cultural era una arqueología más sencilla. Ojo, hay buenos trabajos en su momento. Estamos hablando ya de una arqueología de los años 40, 50, por ahí, ¿sabes? Entonces estamos hablando de una arqueología que no se centraba tanto en el estudio del comportamiento humano a raíz de la cultura material. Cultura material entendemos, por ejemplo, los restos arqueológicos que nos deja el ser humano. Eso es la cultura material. Tanto las edificaciones, cerámicas, estructuras, utillaje, etc. Eso es la cultura material. La arqueología cultural se basaba sobre todo en hacer unas generalidades en función a pequeñas diferencias que podían encontrar dentro de la cultura material, pero sin indagar en estructuras que podía haber sociales en el yacimiento, o humanas, de comportamiento humano. Si esas semejanzas, si esas diferencias que podemos ver en su cultura material se traducía también a lo mejor en diferencias de organización del espacio, sociales, de organización social y tal. Un ejemplo que podemos tener es se habla, por ejemplo, en prehistoria de las culturas en función de su cerámica. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de una cultura en función de su cerámica, podemos ver a lo mejor que hay una cultura que tiene cerámicas de boca estrecha y cronológicamente paralela a esta podemos tener cerámicas parecidas pero de boca ancha. Según esto, los arqueólogos culturales estipulaban que eran culturas totalmente diferentes en función a la cultura material. Es decir, en función a su cultura, ellos dictaminaban que eran culturas totalmente diferentes en función a cómo ellos representaban o cómo hacían su cultura material.
¿Qué ocurre? Que no se tenía en cuenta en este aspecto otros elementos como posible organización de las estancias, organización de los poblados o de las ciudades, posibles organizaciones sociales que podían haber. Era una mera cuestión cultural, ¿vale? ¿Cómo podíamos dictaminar que había un cambio en esta cultura? Porque no me gusta llamar evolución, porque evolución quiere decir que como que va mejor. Entonces, a mi parecer es una visión un tanto presentista. Entonces, por eso me gusta más decir cambios, que hay cambios. Porque no tienen por qué ser a mejor, pueden ser perfectamente a peor. Entonces, hola Hitor, ¿qué tal? Entonces, claro, estamos hablando entonces de una arqueología que básicamente se centra en la cultura material, pero sin ninguna reflexión. Y básicamente lo que hacen es un análisis visual, estilístico, lo que sea. Hola Anakin, ¿qué tal? Hacen un análisis estilístico tal cual y un análisis cronológico, pero no hacen un análisis en función a qué uso puede tener, qué significado puede tener esta cultura material para la sociedad, sino que es un mero de que esta cultura es así porque se caracterizaba por este tipo de cerámica y esta cultura es así porque se caracterizaba por este tipo de cerámica. Ya está. Pero, entonces lo que hacen los arqueólogos culturales es, más bien, fijarse en las diferencias y no en las similitudes. Por ejemplo, hay un ejemplo en el libro que en las culturas de las cerámicas de boca estrecha de Inglaterra dicen que son culturas diferentes porque unas tienen boca estrecha y otras tienen boca ancha, ¿vale? Pero luego nos damos cuenta que a lo mejor el reparto del espacio es igual, que la división o el cómo se estructuran el poblado es igual y vemos elementos que son iguales. Pero como esta arqueología más tradicional, cultural, se centraba sobre todo en el objeto, se establecen una serie de divisiones que al final no son reales en sí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Cómo podía cambiar esta cultura? Los arqueólogos culturales no la definen como que la propia sociedad en sí hace un cambio por propia voluntad o por las adaptaciones al medio o tal, sino porque viene alguien de fuera a introducir la cultura. Lo vemos, por ejemplo, con el cambio del Mesolítico al Neolítico y tal, o con otros cambios culturales que dicen que no, que es que hay unas culturas de fuera que vienen y introducen nuevos cambios, entonces esa cultura, digamos que cambia. Es decir, el símil que hacen en el libro uno de los autores es que para los arqueólogos culturales las sociedades del pasado, la prehistoria y tal, es como un lago. Entonces, en el lago hay diferentes culturas. Entonces yo con mi piedra es un cambio. Yo tiro una piedra al cambio y hace una onda. Si yo tiro otra piedra, hace otra onda. Entonces, esos cambios culturales, por decirlo así, son las ondas que chocan y que crean nuevas culturas. Pero estamos diciendo entonces que es que una sociedad a lo mejor no cambia porque sí, sino porque viene un elemento de fuera a cambiar. Por cierto, lo dicho, como siempre hacemos en estos directos, si alguien tiene preguntas, quiere hacer algún comentario, lo que sea, bienvenido es. Y también recuerdo que ya soy afiliado y tal. Quien quiera apoyar el streaming con una suscripción, donación o lo que sea, se lo agradezco mucho y le haré un ubu. Bueno, lo dicho. Que eso. Entonces, vemos entonces que en esta teoría arqueológica hay una serie de carencias y que las nuevas generaciones de arqueólogos ven que no pueden
responder a ciertas preguntas, en plan, ¿por qué me estás diciendo? Entonces, en plan, oye, ¿cómo puede haber un... Siempre, los cambios sociales siempre dependen de lo que ocurra afuera, no puede... no puede haber un cambio interno en función de, a lo mejor, el medio, adaptaciones o lo que sea. Entonces, estos nuevos arqueólogos se empiezan a hacer preguntas y de aquí surge entonces lo que es la nueva arqueología, o lo que llamaríamos luego arqueología procesual, ¿vale? Es decir, cuando ya este conglomerado de ideas ya, digamos, está sentada, es lo que entenderíamos ya como arqueología procesual. Pero la nueva arqueología, o como se la llama en su momento, es una forma eso de responder o de oponerse a esa arqueología cultural tradicional que pecaba muchas veces de simple o que no era rigurosa, muy a lo mejor ligada incluso a la vertiente historicista y tal. Entonces tenemos una nueva arqueología que se va a basar en todo lo contrario, en el rigor científico, se va a basar mucho en cuestiones antropológicas, va a mamar mucho de las... Anaki, muchas gracias por la suscripción. Muchas gracias por la suscripción, de verdad. Con Prime encima, muy bien, me alegro. ¿Qué iba a decir? Así, veremos entonces que estos nuevos arqueólogos buscan una forma de ser más rigurosos, de oponerse por lo tanto a esta arqueología que, pues eso, que en vez de buscar las semejanzas iba demasiado al detalle o se centraba a lo mejor demasiado en la cultura material para estipular cómo podía ser una sociedad. Esto me recuerda mucho a una película que vi, que creo que era La Excavación, me parece, de Netflix, que es sobre la excavación, no me acuerdo ahora el barco, a ver, excavación, barco anglosajón, os lo puedo decir, vale, era la excavación del Sutton Hoo en Inglaterra. El Sutton Hoo era un barco anglosajón, creo que es siglo VII, por ahí puede ser, sí, que era un barco que se encontró enterrado en un montículo funerario. En ese momento se excavó durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, se excava y ven que en el barco se encuentra un tesoro. Se encuentran monedas, se encuentra orfebrería, se encuentra joyería y tal. Me acuerdo y es muy curioso. Encuentran las monedas y dice el arqueólogo, hostia, los anglosajones tenían cultura. Claro, se habían excavado ya, se habían hecho excavaciones anglosajonas, sobre todo de estructuras y tal, pero como no encontraban material, no le daban importancia. Entonces no hacían un estudio a lo mejor de distribución de espacios, de distribución dentro de un asentamiento, no. Como mucho a lo mejor habían cerámicas, pero pobres lo que sea, que no interesaban, no eran bonitas. Entonces cuando se excavó este barco, de repente encuentran monedas y... monedas con acuñación, orfebrería, joyería, armas. Y dice el arqueólogo, hostia, es que los anglosajones tenían cultura. Es como, el granito. De esto es lo que hablo, de esa vieja arqueología cultural, que para ellos tener cultura, que un asentamiento tuviera cultura, es porque tenía decoración su cerámica o lo que sea. Entonces, frente a esto, pues surgen la nueva arqueología, sobre todo de Binford y Clark, creo que era. Entonces, estos arqueólogos lo que hacen, junto a otros, hacen de la arqueología una disciplina más. Eso, hacen de una arqueología más multidisciplinar, de
en el que incurren otras ciencias, la geografía, la botánica, y sobre todo la antropología. Y veremos, ahora os voy a enumerar un poco lo que Matthew Johnson puso como 7 preceptos o 7 ideas que hacen la nueva arqueología, los procesuales, que os los voy a enumerar ahora mismo. A ver, un momentito. Vale. Digamos, ¿cuáles son estas ideas dentro de la arqueología procesual? Primero, la idea de la evolución cultural. Toman mucho las fuentes... conciben la arqueología como una ciencia, ¿vale? Y buscan el rigor de la ciencia. Por lo tanto, ellos conciben la cultura como algo que evoluciona. Se basan mucho en la biología y en el darwinismo. Entonces, para ellos las culturas evolucionan. Basado sobre todo en la teoría de la evolución de Darwin, en teorías biológicas. Para ellos la cultura va de un estado a otro. Por lo tanto, aquí se podría establecer, ya desde mi punto de vista, de que es como una concepción un tanto presentista en ese aspecto, en plan, las culturas evolucionan hasta nuestra época, es decir, van de un estado a otro, van en ascenso, van a mejor. Para mí es una concepción un tanto presentista en el sentido de que... presentista o valorativo. Me gusta más el término valorativo. Está dando valor a que algo es mejor que otro, en vez de el estudio de por sí de una cultura. ¿Vale? Por lo tanto, para ellos la arqueología, las culturas van de un estadio a otro y lo que buscan es el estudio de las mecánicas internas. Es decir, las interrelaciones que pueda haber en una sociedad o entre distintas comunidades. Frente a una especificación que hacían los arqueólogos culturales, en plan de que un elemento en la cerámica hacía una diferencia entre una cultura u otra, la nueva arqueología hace un énfasis en las generalidades, es decir, buscan generalizar. Generalizar no en el mal sentido, sino en buscar los elementos generales entre distintas comunidades y ver qué puntos puede haber en común y por lo tanto no diferenciar a lo mejor diferentes culturas por cómo hacen el cuello de la cerámica. Para la nueva arqueología es algo nimio eso. Buscan lo macro, buscan un estudio más ambicioso de un yacimiento arqueológico y de su cultura, y no tanto de las particularidades. Me acuerdo, hay una anécdota que hablan en el libro en Teoría Arqueológica de Matthew Johnson, en el que en Estados Unidos están varios arqueólogos ahí reunidos, llega uno en plan, mirad qué cerámica he descubierto, no sé qué, es precioso, no sé cuántos, de la cultura tal. Y coge un arqueólogo de la nueva arqueología, la coge y la tira al suelo y dice, esto es lo que me importa tu arqueología, esto es lo que me importa tu cerámica. Porque no le dan tanta importancia a la cultura material como signo diferenciador. Ahora veremos la cultura material como veremos cómo la nueva arqueología usa la cultura material, ¿vale? Por otro lado, está la teoría de los sistemas. Ellos conciben la cultura como un sistema enraizado, con sus particularidades, y no como elementos aleatorios. Ellos no conciben al individuo, conciben la cultura como un conjunto, como un sistema que funciona y que puede evolucionar y tal. Y no la conciben como elementos aleatorios. Al hablar de elementos aleatorios también hablamos de lo que critican de la arqueología cultural. Es decir, la nueva arqueología no concibe que la cultura evoluciona porque hay un elemento externo aleatorio que se introduce. Justo lo que estoy explicando, Laura. Cuando la arqueología cultural dice que una cultura evoluciona a otra, es porque entra un elemento externo, otra cultura más desarrollada,
o diferente que entra en la cultura y la cambia, introduciendo varias cosas. La nueva arqueología critica eso. Critica justamente el que hayan elementos aleatorios de fuera que cambien la cultura. Los puede haber, pero no lo consideran como algo general, sino que la propia cultura, al evolucionar, puede tener los mecanismos propios y también veremos de su propio entorno y tal, y adaptativo, que hace que esa cultura evolucione. Entonces, ¿a qué me refiero por lo tanto que la cultura es un sistema? Que hay una relación entre los componentes de esa cultura que, pues eso, que compone al final un sistema. Un sistema que puede estar un sistema cultural que puede ser tanto a nivel social, de manufacturas, relación con el entorno y tal. Por lo tanto, también, como he dicho antes, como hacen una comparativa con otras ciencias como la biología, conciben estos sistemas o esta cultura en comparación también como algo sistemático, es decir, como sistemas del mundo animal o del mundo físico, es decir, que hay una serie de reglas o de sistemas o de elementos que componen un sistema. Dicen, vale, como la cultura evoluciona al igual que en biología evolucionan las cosas, por lo tanto, hay sistemas que pueden ser parecidos al del mundo animal, por decirlo así, y que pueden evolucionar por sí solos. Otro punto que trata la nueva arqueología es la relación con el entorno exterior. Y ello nos llevará a hablar del materialismo cultural. Esto es muy importante, que es el materialismo cultural, es el énfasis en el estudio de lo material frente al mundo de las ideas, o al mundo cognitivo, o al mundo mental, que es una cosa que luego criticarán mucho los postprocesualistas, y que la arqueología cognitiva se hará eco de ello también, el estudio de los sentimientos, del comportamiento y tal. Esto nos lleva, por lo tanto, la relación con el entorno externo nos lleva a que la cultura, el ser humano es adaptativo. Por lo tanto, su cultura es fruto de la relación con su entorno. Es decir, cuando llegamos a un yacimiento arqueológico, nos podemos hacer una idea de cómo es la sociedad en función al entorno en el que vive y por lo tanto cómo se adapta. Esto nos lleva a nuevas disciplinas dentro de la arqueología para reconstruir el sistema ecológico del yacimiento, no solo el propio yacimiento en sí, sino cómo era el paisaje que lo rodeaba, y por lo tanto entender otros aspectos culturales de esa sociedad. ¿Qué nuevas técnicas científicas implementaron en la nueva arqueología? Pues algo que básicamente ya es el ABC nuestro de la arqueología, que es el carbono 14 como método de datación, la dendrocronología, que es la cronología en base al estudio de carbones o de carbones o de la madera, la paleoetnobotánica, los estudios faunísticos, es decir, hacernos una idea. Por lo tanto, primero, gracias a los carbonos 14, datar yacimientos o estratos arqueológicos y tal, y la dendrocronología, pues eso también, hacernos una idea, eso con los carbones y tal, una datación. Y la paleoetnobotánica es, primero, el estudio botánico del yacimiento en función a restos que podemos encontrar, sobre todo de semillas y tipos de madera que encontremos, porque cada madera tiene una composición celular diferente y por lo tanto pues nos ayuda a entender, o a saber qué tipo de flora había. Con los restos óseos de animales podemos ver qué tipo de fauna habían, etcétera. Entonces, para la nueva arqueología, el estudio de la ecología o del entorno es muy importante y para ellos es definitorio de una cultura.
Cuarto punto que trata la nueva arqueología es el enfoque científico. Pasaríamos de las técnicas historiográficas tradicionales, es decir, de la historia tradicional, en el que la historia se concibe como una serie de hechos importantes o grandes hechos en la historia, donde las culturas ocupan un lugar en estos grandes acontecimientos históricos, y lo sustituyen por el método científico. Es decir, para ellos quieren hacer la ciencia como método en la arqueología, ¿vale? Entonces se van a basar mucho en el rigor científico, en contrastar bien las fuentes, en comparativa y tal, vamos, lo que es el método científico, ¿vale? Luego habría que hablar del quinto punto, que es el proceso cultural. Es decir, la arqueología cultural era descriptiva. Es decir, buscaba la cronología y describir lo que era, pero no daba una explicación al qué. Tú tenías unas cerámicas que te describían, pues es de cuello ancho, con decoración cardial o incisa, de cocción tal, no sé qué, descriptiva, pero no daba una explicación. Es decir, venimos de una arqueología descriptiva, y la nueva arqueología busca ser explicativa. Es decir, buscar el porqué al cuándo. Y ojo, y esto no es decir no nos interesa el cuándo. Además tenemos ya nuevas técnicas de datación que nos pueden dar el cuándo. Pero justamente con el cuándo es una información más, pero lo que buscamos es la explicación, el porqué. Al final con esto, ¿qué buscamos? Estudiar los procesos, indagar los procesos, su estudio, no centrarse, por ejemplo, en la decoración de la cerámica, sino estudiar en sí la cerámica. ¿Qué función tiene la cerámica dentro de la sociedad que estamos estudiando, de la cultura? Es decir, no estudiarlo como un objeto sí, sino como un elemento cultural dentro de un proceso o dentro de un sistema. En este caso se puede indagar se puede estudiar la cerámica como un objeto comercial, como un proceso artesanal, como un proceso de almacenaje, por lo tanto económico económico de la propia sociedad, por ejemplo neolítica. Entonces ya no nos interesa tanto los elementos iconográficos, a lo mejor que puede tener la cerámica, sino su funcionalidad dentro del sistema o dentro de la cultura. Por otro lado, también busca la arqueología, la nueva arqueología, observar el cambio a largo plazo, ¿vale? Es decir, no centrarnos a lo mejor en un proceso específico, una cronología específica, de ahí que no se indague tanto en el cuándo, sino en el por qué, y por lo tanto buscar una evolución cronológica de un yacimiento, de una cultura, lo que sea, es decir, un estudio a largo plazo de un yacimiento, de una cultura. El punto 6 de la arqueología cultural es ser explícitos respecto a las influencias recibidas y los propios prejuicios. Es decir, la nueva arqueología no rechaza al completo la arqueología cultural. La arqueología cultural asenta unas bases que la propia nueva arqueología hace uso para al final hacer sus investigaciones. Por lo tanto vemos, por ejemplo, los catálogos que hacían los catálogos arqueológicos de cerámicas o de joyas o tal, que hacían la arqueología tradicional, son usados en la nueva arqueología, pero se le intenta dar una vuelta, ¿sabes? Ya no para una cuestión a lo mejor de catalogación del material que yo estoy estudiando, sino para entender mejor funciones que puede cumplir esa cerámica y tal. Además,
la nueva arqueología, o sea, antes por ejemplo se excavaba con un motivo. Creo que aquí hay un yacimiento romano, quiero sacar vasijas de puta madre, ¿vale? Ahora no. Ahora, si se tiene constancia de un yacimiento, se excava y a raíz de ahí lo que se hace es, en función a los datos obtenidos, hacernos las preguntas. Y de ahí ya, pues, generar hipótesis, confrontarlas y ver qué información nos puede dar el yacimiento y sus materiales. Por último, ya, y terminaríamos aquí con la nueva arqueología, tendríamos un concepto que es la variabilidad. Es decir, es una de las grandes críticas que hacían a la arqueología cultural. Es decir, no centrarse en objetos bellos o importantes. Es decir, no pues como se hacía antes, pues en el siglo XIX, principios del XX, en plan, vamos a buscar las cerámicas griegas bonitas y las que no son bonitas desecharlas. No, para la nueva arqueología todo material es importante, todo material es estudiable. Entonces se busca estudiar otros aspectos culturales de una sociedad, ya no solo a lo mejor la parte urbana, sino también entender qué hay fuera del poblado. El mundo rural, el mundo de los enterramientos que se hacen fuera del yacimiento. Es decir, buscan el mundo rural y su relación con el medio para entender la cultura, ¿vale? De la cultura que se está estudiando. Habíamos hablado antes de que la nueva arqueología estaba muy influenciada por la antropología. ¿Por qué? En Estados Unidos, es que en Europa se tiene una concepción de la arqueología desde la perspectiva histórica. ¿Por qué? Porque Europa, la población que hay, es continuada, ¿vale? Y entonces para nosotros el yacimiento de Atapuerca, pese a ser prehistórico, lo tenemos como parte de nuestro pasado, ¿vale? Por eso se tiene una concepción de la prehistoria como algo histórico, o sea, como dentro de la tradición de la historia histórica, como algo continuista, en plan, tenemos prehistoria, edad antigua, medieval, moderna, ¿Qué problema tenemos en Estados Unidos? Que para ellos la historia es tanto europea como la historia colonial y de los Estados Unidos. ¿Qué considerarían previamente a la cultura de las diferentes culturas indias que hay en Estados Unidos y tal? Como no lo sienten como algo suyo, porque básicamente es algo que en el que los blancos occidentales arrasaron las culturas indias, no lo sienten como suya. Por lo tanto, todo aquel que estudia la prehistoria o las culturas indias en Estados Unidos, o precolombinas, lo que sea, son considerados antropólogos. Por lo tanto, si tú vas a un museo, o sea, por ejemplo, al Smithsonian, creo que era, que es de los más importantes de Estados Unidos, tenemos la parte de historia del Museo del Smithsonian, que sería, pues, historia de los Estados Unidos, todo lo que hayan importado o robado de Grecia, de Egipto, lo que sea, eso lo consideran historia. Pero en cambio, cuando nos vamos al Museo de Ciencias o la sección de Ciencias Naturales, hay una sección que es culturas indias o culturas precolombinas, y son todo estudios antropológicos, no son estudios históricos. Y es desde otra perspectiva y tal. ¿Y esa diferenciación es positiva o negativa a la arqueología en general? Es que no sabría decirte. Al final aquí lo que responde es a cómo se concibe la historia en cada lugar. Lo que hacen en USA me refiero. Al final es una tradición que ha ido... Al final el método es el mismo, es el método arqueológico, ¿vale? Lo que pasa es que uno es desde la perspectiva más historicista y otro desde la perspectiva antropológica. ¿Qué ocurre? Que
puede ser algo peyorativo en el sentido de que alguien que tiene una formación europea le va a ser muy difícil adaptarse al sistema estadounidense, porque el estudio antropológico que hacen ahí es muy fuerte en comparación a lo mejor a lo europeo, al arqueológico europeo, ¿sabes? Entonces es lo que es lo curioso, ¿vale? Entonces, claro, encima lo que ellos hacen a nivel antropológico de, por ejemplo, culturas indias, no es desde una perspectiva historicista, es totalmente antropológica y tal. Entonces buscan más eso, buscan más no a lo mejor un desarrollo histórico, sino un estudio de la propia sociedad. Entonces es diferente, no sé si mejor o peor. Práctico, no creo que sea práctico, pero no sé si es mejor o peor, ¿vale? Entonces es un poco el por qué esas diferencias y el por qué la nueva arqueología o la arqueología procesual no tuvo tanta cabida en Europa. Ojo, que sí que en Francia hay procesuales o en Gran Bretaña y tal, pero a lo mejor hay diferentes cambios en el concepto de la nueva arqueología en Europa, porque a lo mejor la dan desde una perspectiva más histórica, más que antropológica, ¿vale? Más la tradición que tenemos, por ejemplo, yo, pues cuando yo estudié tal, es totalmente histórica. Y si tú te quieres estudiar arqueología en Estados Unidos, lo normal es que seas antropólogo y a ti no te van a llamar arqueólogo, te van a llamar antropólogo. Y si quieres hacer arqueología de periodos clásicos o posteriores, ya serían desde filologías o estudios humanistas y tal, ¿vale? Más o menos. Entonces esto es un poco, en resumen, el sentido un poco de la arqueología, de la nueva arqueología, que estas ideas ya más condensadas se la llamó arqueología procesual. Luego vemos que una serie de arqueólogos, sobre todo en Europa y tal, a raíz de las ideas procesuales, dicen, es que no podemos aplicar el método científico a todo. Es imposible. Sobre todo cuando estábamos hablando de comportamiento humano y de cultura. Entonces se empieza a fraguar una cosa que es la arqueología de los sentimientos, o la arqueología de los sentidos, que empiezan a ofrecer nuevas perspectivas y obviamente suma porque ofrecen nuevas teorías, un abanico muy amplio de teorías, pero claro, al final ofrecen muchas teorías. No es la rigurosidad que pueda tener el método científico de la nueva arqueología. Entonces se empieza a fraguar una arqueología que se empieza a centrar en los sentimientos, en el comportamiento, en que no sea todo tan sistemático. Es decir, ellos hacían cerámicas porque era fruto de la economía, porque buscaban la economía, tal, no sé qué. No, se buscan nuevos enfoques para entender al ser humano. Uno de los puntos de vista es, primero, de que el rechazo al presentismo histórico, es decir, a la razón, en plan... Luego lo explicaré mejor con los postprocesualistas, pero lo que buscan es que la cultura no es sistemática, no evoluciona, responde también a una serie de circunstancias que no tienen por qué ser tampoco del entorno. Y aquí rechazan mucho el concepto sociedad o cultura como algo colectivo. Hacen también hincapié en el individuo, en el que el individuo por sí solo puede hacer algo que vaya en contra de la cultura o en contra del sistema en el que vive. No rechazan que existan culturas o sistemas los arqueólogos cognitivos, pero sí que afirman, y eso sí que es una crítica que hacen a la arqueología, a la nueva arqueología, que es que la cultura no puede ser sistemática porque el ser humano no tiene por qué ser sistemático y pueden haber elementos que puedan cambiar. Cuando estamos hablando a lo mejor de una cerámica, aquí sí que incide en plan, esta cerámica está decorada, ¿por qué está decorada? Es decir, es hacerse las preguntas, en plan, porque a lo mejor le buscan un sentido
le buscan un sentido a una decoración de la cerámica porque le dan importancia, porque quieren transmitir algo. Entonces, todas estas preguntas que se van haciendo se traduce en lo que entenderíamos por arqueología cognitiva. Es decir, olvidar tanto el método científico y entrar en el mundo de la mente, en el mundo de las ideas. Puede que sea un poco raro porque rompe totalmente con lo que muchas veces se defiende de que la arqueología es ciencia. No rechazan en ningún momento el método científico y se apoyan en él para demostrar cosas, pero ofrecen también nuevas teorías y incluso van a incidir en el individuo y en el comportamiento y en ponerse en la piel, intentar ponerse en la piel de quien en su momento pudo hacer una cerámica y tal. De esta arqueología cognitiva, ¿vale? Es decir, en el uso de las ideas, pero sin rechazar el método científico, claro, surgen varias críticas. Una de que a mí se me hace raro porque el estudio de la mente se hace a través del método científico. Sí, pero en este caso hablamos de que... A ver, ¿cómo lo podemos decir? Se estaba viendo que el estudio arqueológico era demasiado científico en el sentido de que era demasiado estructural, ¿vale? Y que para estudiar la cultura no tenía por qué ser algo estructural, sino que era algo del ser humano y es que, a ver, es difícil de comprender. A mí también me costó un poco comprenderlo. Cuando hablo del método científico, sobre todo para el estudio arqueológico, obviamente la arqueología cognitiva se va a apoyar mucho en la psicología y en la sociología. Entonces, obviamente, claro, no, por eso digo que no rechazan el método científico. Lo que sí que buscan es nuevas vías de interpretación para el estudio de la cultura material o el porqué de las cosas, pero no como algo macro, sino poner el hincapié en el individuo. Entonces buscan hacer un estudio de abajo para arriba, del individuo, núcleo familiar, el hogar, la sociedad, las relaciones y tal. Entonces, claro, ante esta situación surgen dos vertientes. Una que dice que método científico y este estudio cognitivo pueden convivir, y por lo tanto hablaríamos de la arqueología estructuralista. Y luego hay otro que es la arqueología marxista, ¿vale? Que vamos a ir viendo un poco cómo va. La estructuralista tiene su base sobre todo en la lingüística, en las filologías y tal. Lo llaman estructuralista porque conciben la escultura y la sociedad como el lenguaje. En el lenguaje hay ciertas cosas que nosotros percibimos, que es el yo hablando, y luego hay ciertas cosas que no percibimos, que son las leyes implícitas que hay en el lenguaje. La sintaxis, la ortografía, la etimología, etcétera. Son cosas que de por sí no existen, no es algo material o que nosotros percibamos cuando hablamos. A mí cuando me hablan, yo no digo, oh, mira, usa un gerundio, no, hay una serie de estructuras que no vemos, pero que nosotros, como en su momento lingüistas o como arqueólogos, nos preguntamos y nos gusta indagar. Eso es la arqueología estructuralista, es decir, es ver las propias leyes internas que hay dentro de una cultura, de una sociedad, y entenderlo así, y por lo tanto también ver que pueda haber, o sea, notas discordantes o positivas que pueda haber dentro de una sociedad. Hablamos, por ejemplo, dentro de la antropología de que se puede generalizar de que una sociedad, por ejemplo, se tiene la idea de que en muchas culturas la mujer tiene que estar confinada en el hogar y cuando muere las cenizas, y a la mujer se la siente como una cosa sucia. Por lo tanto, cuando muere y se la quema la mujer, las cenizas se tienen que echar fuera del poblado.
pues de repente vemos que hay notas discordantes o que se oponen a este concepto cultural, en el que vemos a lo mejor que una mujer sale de su casa y encima las cenizas a lo mejor de su madre las entierra dentro de casa. La mujer es consciente que se está oponiendo, o sea, es consciente de que hay una estructura cultural o social, y es consciente de que haciendo eso se está oponiendo. Entonces, la arqueología estructuralista busca mirar esta estructura social, cómo la compone, indagar con la cultura material el por qué se puede hacer estas cosas, y también al final hacer un análisis también de que una joya, en función al contexto en el que se encuentra o cómo ha sido hecha, concebida, lo que sea, puede responder a 1000 cosas. No solo a una cuestión cultural de que no, es que es así, no. A lo mejor sí, vemos que en un poblado las cerámicas se hacen de una forma, pero encontramos en una casa que se hacen de una forma, pero con alguna diferencia estilística o lo que sea. Entonces lo que busca es eso, es ver esa estructura social que pueda haber. La marxista, ¿vale? La arqueología marxista busca, bueno, surge desde el materialismo histórico, en el que se le da la visión de la historia. O sea, el materialismo histórico, la historiografía marxista, se la confiere, o se dice que el motor de la historia, o el por qué la humanidad avanza, es por la confrontación. Es decir, y por los medios de producción. Hay unos medios de producción en el que siempre va a haber diferentes medios de producción, que están la producción asiática, la tribal, la antigua, la feudal y la capitalista, ¿vale? Y dicen que en cada tipo de producción o tal hay siempre una confrontación por los medios de producción, ¿vale? Y que el motor histórico de los medios de producción, o sea, que el motor histórico es la confrontación del que controla ese medio de producción y el que lo produce, que es lo que entendíamos como la lucha de clases. No estoy yo muy de acuerdo con esta visión, tiene puntos interesantes, pero rechazan muchos matices que se pueden entrever. Por ejemplo, que generalizar que el modo de producción antiguo es el esclavista es bastante erróneo. Y además no hay una ruptura, o sea, no hay una lucha de clase que hace que rompa el método antiguo y se genere el feudal. Vale, dentro del feudalismo sigue habiendo esclavismo, o sea, es una forma de, pues eso, de tanto simple, pero tiene cosas interesantes y tal. Entonces, ¿qué busca la arqueología marxista? La arqueología marxista busca, en función a la cultura material, lo que encontremos y tal, busca encontrar en esta los elementos que puedan confrontar en la sociedad. En función a cómo yo pueda encontrar un enterramiento, puedo yo buscar elementos de confrontación dentro de una sociedad. En función al estatus social, a género, etcétera. Entonces, en función de un enterramiento, yo puedo percibir vale, el cuerpo sabemos que es una mujer, vamos a estudiar su ajuar. El ajuar vemos que es pobre, que es muy rico y tal. Pues podemos establecer una serie de diferenciaciones sociales dentro de la población, o vemos que esta mujer tiene más ajuar en comparación a otra mujer que tiene menos ajuar, podemos dictaminar que es un estrato social mayor, etcétera. Entonces buscan una explicación, una confrontación social, es decir, una comparativa social. Lo mismo a lo mejor con el estudio cerámico, aquí sí que por ejemplo coincide más con la nueva arqueología, estudiar la cerámica como un elemento comercial y no a lo mejor como un elemento estilístico o de uso.
Entonces esto, vemos que de estas dos últimas corrientes, la estructuralista y la marxista, surge la arqueología postprocesual, ¿vale? La arqueología postprocesual hace una crítica al método científico, o sea, no lo rechaza, pero hace una crítica y coge mucho pues de la arqueología cognitiva, de la estructuralista, de la marxista, es decir, no, al final la postprocesual es una serie de ideas, de corrientes que acaban convergiendo en un punto en común. Entonces, esta crítica a la arqueología procesual, al exceso del método científico y el olvidar el discurso humanista, es decir, el que estamos trabajando al final con poblaciones humanas, hace que surja lo que es la arqueología procesual, que se basa en diferentes puntos. Por ejemplo, rechaza el punto de vista positivista sobre la ciencia y la separación teórica-datos, ¿vale? Es decir, rechaza la ciencia como forma de conocimiento única, porque ven que con el método científico no se llegan a resolver todas las preguntas que se puedan uno formular en un yacimiento arqueológico, o incluso a veces puede incluso tender a ser generalista. Por eso los postprocesualistas critican mucho el método científico como forma unánime de conocimiento arqueológico de una cultura o una sociedad, porque vemos que incluso a veces se puede quedar corta. El método científico nos puede servir para lo que nos puede servir. El otro punto que trata es comenta aquí que la interpretación es simple hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es el estudiar los significados y los objetos arqueológicos. Es decir, es buscarle un significado, un porqué a las pinturas rupestres, a la decoración cerámica. ¿Por qué pintaban cerámica? Muchas veces los procesualistas no se hacen esa pregunta, porque no conciben la cerámica como un elemento ornamental, sino como un elemento artesanal, comercial, etc. Aquí sí que se busca, es decir, vamos a las ideas, vamos a intentar saber por qué un dolmen se establece donde se establece, por qué los enterramientos se hacían fuera, por qué la cerámica tiene decoración, qué quiere decir la decoración, qué se puede interpretar con la decoración. Son preguntas que muchas veces con el propio método científico o según lo que dicen los postprocesualistas no se puede llegar a saber, porque estamos entrando ya en el mundo cognitivo, en el mundo de las ideas, ¿vale? Entonces son conceptos más abstractos. Por otro lado, punto 3, rechazo a la oposición materia e ideal. Es decir, se rechaza la idea actual de lo racional. ¿Por qué cazaban? No, ¿por qué hacían un hogar dentro de la casa? Hombre, porque lo lógico es que era para resguardarse, o sea, para tener calor. Aunque nos parezca esto muy lógico, puede tener otra concepción para los pobladores de ese momento. Puede tener una concepción de una zona donde comer alrededor, para estar en familia, incluso una zona ritual. Nosotros lo lógico es que encontramos un hogar, dentro de un hogar entendemos una zona de fuego. Encontramos un hogar dentro de una casa, es que fuera hace frío, pues para resguardarse dentro, que haga calorcito. Ya, pero podemos hacernos más preguntas, ¿vale? Por lo tanto, es un rechazo a la visión materialista de la arqueología, es decir, de acción-recompensa, en plan, o de que la población se establece aquí porque el paisaje es así, porque el paisaje es idóneo, por lo tanto establecen aquí una comunidad. Los postprocesualistas o se establecen aquí porque el paisaje es una fuente de recursos. Los postprocesualistas dicen que la relación con el paisaje no es no solo por una mera cuestión de supervivencia, sino que la relación con el paisaje son vivencias
que se perpetúan y se transforman. La relación con el paisaje no siempre va a ser la misma, ¿vale? El paisaje, como humanos, lo vamos a ir modificando. Y nuestra relación con él se puede ir adaptando. No es una relación tan sencilla de aquí hay manzanas, planto aquí en mi casa porque hay manzanas y voy a coger manzanas. Sino que la relación con el paisaje varía. Pues al final es lo que hacen las culturas posteriores. Van modificando el paisaje. Su relación, o sea, las vivencias con el paisaje, dicen, hostia, yo quiero caminar, pero hay una montaña delante, la reviento para hacer un camino. Al final lo que han hecho muchas culturas, sobre todo, pues, por ejemplo, griegos o sobre todo los romanos, la ingeniería romana. Eso es una adaptación, eso es adaptar el paisaje a ellos. Es decir, en función de las propias vivencias dentro del paisaje, la humanidad va perpetuando unas ideas y las van transformando, ¿vale? El cuarto punto que se establece, bueno, al final, como hemos comentado, es entender, es decir, el arqueólogo tiene que hacer un ejercicio de empatía. Esto es así porque es lo razonable, lo hacemos desde nuestra perspectiva de occidental, bien asentado, blanco, del siglo XXI. Pero hay que intentar entender, y esto es un ejercicio, lo que aquí llaman un ejercicio de empatía, para entender las relaciones de los seres humanos en su momento específico. Entonces, el problema muchas veces de ciertas teorías es que se estipulan ciertas teorías porque pensamos que es lo lógico, sin tener en cuenta posibles variables que puedan haber. Y esas variables, al final hay que documentarlas también, o posibles teorías. Al final lo que hay que enriquecer, yo creo, es con la arqueología, es tener un abanico de teorías que nos puedan ayudar a comprender mejor las sociedades. Y no el porque es razonable, pues tenían un hogar dentro de la casa. Vale. Por otro lado también en función a lo que yo estaba haciendo, el punto 4 es hay que indagar en los pensamientos y valores del pasado. Es un poco lo que hemos dicho antes. Las sociedades del pasado no son las mismas que las de ahora. Hay que hacer un esfuerzo de empatía y de comprensión de esas culturas para entender un poco el porqué de las cosas. Si nosotros hacemos una perspectiva actual del siglo XXI y encima generalista, es decir, establecemos que la cultura romana era así, por tal y tal. Ya, pero es que no es lo mismo a lo mejor la cultura romana de Roma, de la capital, de la cultura hispano-romana de Valencia o Cartagonova y tal, porque cada una responde a unas circunstancias totalmente distintas y a unos orígenes distintos. Mientras que Roma es de un origen todo del latino, en el sentido del lacio y tal, las sociedades hispano-romanas de Valencia tienen un origen ibero-romano, o Ars Saguntum, o lo que sea. Entonces hay que hacer un ejercicio de empatía e intentar comprender. Ya no solo intentar, dentro de una cultura puede haber distintas culturas, también están los postprocesualistas están en contra, pues bueno, esto lo vamos a ver ahora en el punto 5, que es el individuo actúa, ¿vale? Los postprocesualistas están en contra de cómo la arqueología está abordando el concepto del individuo. Porque al final también no solo estudiamos culturas, tenemos que estudiar el individuo. Se quejan de que la arqueología tradicional o la nueva arqueología reduce al individuo, pues eso, a una mera comparsa dentro de un sistema adaptativo y tal. Entonces lo que buscan es un estudio más profundo del individuo. Se sabe que hay unas reglas en una sociedad y que no tienen por qué ser seguidas. No tienen por qué ser seguidas por el individuo. Entonces estas pueden ser rotas por los actores sociales.
Dentro de este punto de reclamar la figura del individuo para el estudio arqueológico, los postprocesualistas reclaman primero comprender que en el sistema cultural hay normas y entender la postura del individuo frente a estas normas. Por lo tanto, primer punto, captar la sociedad desde abajo hacia arriba, es decir, desde el individuo, cómo se sitúa el individuo en la sociedad, y vamos escalando del micro al macro, ¿vale? Entonces, el estudio del individuo, ¿a qué nos puede llevar? Al estudio de las rutinas, de las labores del hogar, la vida cotidiana, cómo se puede percibir el paisaje alrededor. Otro punto que también trata dentro de lo que es el estudio del individuo es que no podemos concebir una sociedad como algo estanco. Una sociedad al final está también puede estar mediatizada por conflictos y no siempre por consensos. Es decir, una cultura no siempre va a la par. Va a haber conflictos dentro de una sociedad y los conflictos pueden estar indagados pueden estar llevados por individuos al final. El punto 6 de los postprocesualistas me parece muy interesante, es la cultura material es parecida a un texto. Es decir, os puedo hacer una serie de preguntas. ¿Cómo llegamos a entender los significados de la cultura material? Pensemos al final en cómo es leer un texto. Un autor, al final, cuando escribe una obra, busca un autor cuando escribe una obra busca transmitir algo. Pero ese algo puede llegar, no puede llegar, o el lector puede interpretar nuevas cosas en función a lo leído. Por lo tanto, aquí os voy a enumerar una serie de interpretaciones o de puntos a la hora de interpretar la cultura material como si fuera un texto. Un texto puede decir cosas diferentes a distinta gente y gente distinta lee los textos de forma diferente. Es decir, no todos interpretamos igual un texto, ¿vale? Los significados se pueden manipular a fondo. Todos hacemos de forma evidente y trivial algo parecido con la cultura material, especialmente con la ropa. Dictaminamos la formalidad de una reunión según nos ponemos un tipo de ropa u otra, ¿vale? Luego, la manipulación, en un buen sentido de la palabra, a la que sometemos a la cultura material, se hace a menudo de forma implícita, de la misma forma en que no pensamos en las reglas gramaticales cuando leemos un texto, no pensamos en las reglas que rigen la producción o uso de un objeto cuando lo contemplamos o utilizamos, ¿vale? Luego al final con esto puede ser imposible juzgar una lectura si es correcta o incorrecta, al igual que una interpretación de una pieza puede ser una interpretación correcta o incorrecta. Pero al final también nosotros como investigadores, como seres humanos que tenemos ideología, que tenemos una forma de pensar, podemos conferir a un objeto arqueológico distintos tipos de interpretaciones. ¿Sabes? Un poco a lo que se quiere llegar con lo de que la cultura material es como un texto. Se pueden tener unos datos objetivos, en plan, tiene tal forma, tiene tal trazado, tal, pero la interpretación del porqué, que es lo más importante de la arqueología, el porqué, muchas veces al tratar con el ser humano es muy difícil conferirle una interpretación. Entonces podemos tener muchas interpretaciones, todas ellas válidas, y lo que hace al final es enriquecer el conocimiento arqueológico. El punto penúltimo, el 7, dice: lo importante es el contexto. Es decir, el contexto es central y definidor para la disciplina arqueológica. Por ejemplo,
un hacha que encontramos en un enterramiento puede tener un significado. ¿Qué significado podría tener? Tendríamos entonces que ver la colocación del hacha, cómo está hecha en diferentes enterramientos, si se han encontrado hachas parecidas en hogares también y tal. Es decir, el objeto, según el contexto en el que se encuentra, es muy definidor a la hora del estudio arqueológico, ¿vale? Entonces, es muy importante este aspecto. Por eso se critica mucho la arqueología cultural, porque pasaba del contexto arqueológico. Básicamente iban al objeto, lo sacaban. Y por eso se critica mucho, y básicamente nos ponen casi de sectarios a los arqueólogos, pero se critica mucho a los detectoristas. Porque un detectorista de repente va con ahí, va con el detector, pita, hostia, qué guapo, cava y saca a lo mejor unos ponderales de bronce o de plomo, saca unas monedas o tal, y a lo mejor lo que está haciendo es excavar en un posible yacimiento arqueológico, y lo que ha hecho es cargarse el contexto de esa moneda, que a lo mejor nos podía dar mucha información su contexto para entender qué hacía ahí a lo mejor una moneda. Entonces es muy importante ubicar el objeto en un contexto arqueológico, ver el entorno, ver dónde se ha encontrado, ver las características y con ello ya hacer una interpretación. Por último, el punto 8 dice: los significados que producimos se sitúan siempre en presente político y conlleva lógicamente resonancias políticas. La interpretación del pasado siempre es política. Siempre se ha dicho que el estudio de la historia tiene que ser... ¿cómo era? Racional, no. Como que no tiene que haber sesgo. Es imposible no hacer un discurso histórico arqueológico sin sesgo. Es imposible. Porque estamos al final tratando con comunidades humanas y quien lo está escribiendo es un humano. Entonces, al final es muy difícil ahuyentar el sesgo ideológico en el discurso. Pero lo que se va a intentar es, dentro de ese sesgo, darle una forma y darle una forma coherente. Igualmente, el tema de la interpretación del pasado política es una cosa que me está igualmente costando entender. Yo lo interpreto como que es una cuestión de los sesgos ideológicos, pero también como que el estudio arqueológico responde a unas necesidades políticas, de conocimiento, o sea, de conocimiento, o de un conocimiento que hay que dar a la sociedad y tal. Y que al final, como vemos los arqueólogos, el que podamos llevar muchas veces nuestras labores de excavación e investigación depende mucho de las cuestiones políticas y tal, ¿vale? Entonces, con esto acabaríamos un poco con la postprocesual. Espero que haya quedado claro. Hoy creo que ha sido un directo bastante largo. Mira a mí. Voy a mirar cuánto ha sido. Bueno, no, por la media, hora y 20, sí. Somos hacer hora y cuarto, hora y 20. Hoy he visto más pausado al chat, pero bueno. Pero bueno, si tenéis dudas, queréis preguntar cualquier cosa de lo que haya explicado. Al hablar de teoría estamos muchas veces entrando en conceptos filosóficos, y a mí es que siempre se me da muy mal la filosofía, pero bueno, son cosas que pues, ahora me doy cuenta y son interesantes e importantes leerlas. Mira, quiero hacer un ejercicio para el chat. A ver, os voy a leer un texto, ¿vale? Y quiero que me digáis de lo que he leído. Es sobre la cultura romano-británica, ¿vale? Un poco el tema económico. Quiero que me digáis, un poco viendo lo que hemos explicado y tal, qué cosas pueden chirriar o qué cosas pueden estar acertadas, qué cosas pueden ser interesantes, o os chirrean o pueden estar equivocadas, ¿vale? Por favor, colaborad en el chat, que si no me quedo aquí solo. Mira, es un texto de Alcock de 1946 sobre
sobre la cultura romano-británica, ¿vale? Bueno, y dice más o menos así, ¿vale? Es importante subrayar que la cultura hispano-romana se basó en una economía monetaria. En el sureste de Inglaterra la moneda ya era conocida antes de la conquista. Sin embargo, los romanos fueron responsables de difundir su circulación por toda la isla, haciéndose presente hasta en las más sencillas transacciones. Podemos imaginar hasta qué punto el uso de la moneda penetró en la vida comercial de todo el territorio por el hecho de que se manifiesta hasta en los lugares más humildes y en las más remotas partes de la provincia. Vale. ¿Qué entenderíais? ¿Hay algo que os chirría del texto? ¿Algo que a lo mejor cambiaríais a la hora de explicar el tema del uso de la moneda en la cultura romano-británica? ¿Qué diríais? Os espero mientras escribís. Bueno, veo que la gente está un poco callada hoy. Una lástima. Bueno, a ver, pues viendo que nadie escribe nada, pues comento yo un poco. Vale. Hay varios términos que a mí, por ejemplo, me chirrían un poco o los veo un tanto actualistas, pero al final son presunciones teóricas, es decir, muestra un poco por dónde puede ir el autor, ¿vale? en su estudio. Luego podemos ver primero una primera presunción teórica que es en el texto, que es, por ejemplo, ideas como transacción o vida comercial. Transacción no suena como muy actual. Es como yo cuando hablo de cultura romana, yo no hablo de transacciones, puedo hablar de intercambios comerciales, compra tal, pero transacción me suena un tanto rara. Al igual, vida comercial a lo mejor pues un término un tanto actual, pero tampoco desentonaría, ¿vale? Pero es un poco son cosas que a lo mejor son un tanto actuales a mi parecer, porque da a entender incluso que pueden ser términos del siglo XVIII, del siglo XIX ya, es decir, cuando hablamos ya de capitalismo, ¿vale? Luego también podríamos a lo mejor ver como actividad, vida comercial, lugares más humildes, no sé. Son, al final, el lenguaje en el mundo teórico puede... Pues no había caído en eso, por eso. Entonces, el lenguaje para la explicación de la historia también es muy importante, porque puede dar incluso o incurrir en errores, o puede incurrir en errores para el lector. Entonces al final estos son presunciones teóricas que da un poco a entender hacia dónde puede ir el autor y tal. Entonces yo creo que son cuestiones interesantes también, la verdad. Pero bueno, un poco más, era un poco ejercicio final. Una lástima, me feo, y podía haber sido un tema que podía haber dado debate. Solo ha hablado Laura. Gracias, Laura. Pero bueno, me alegro igualmente, que pues espero que quede claro, que haya quedado claro y que haya sido interesante. Y esto también es un poco en parte del ejercicio que estoy intentando hacer
para difundir un poco los puntos de... Es decir, que la arqueología no es solo excavar y escribir sobre gente que murió, sino que hay una profundidad interpretativa detrás muy interesante, que al final, cuando alguien habla también de escuelas teóricas, la procesualista, la marxista, la cultural, la postprocesualista, tal, no sé qué, o la estructuralista y todo eso, la gente a lo mejor puede llegar a pensar que en un congreso se reúnen los procesualistas, los postprocesualistas, los marxistas y tal, y en la cafetería se meten de hostias, y no. Al final son corrientes que incluso pueden llegar a... que se pueden mimetizar y que se pueden sacar cosas buenas de ambas. Yo creo que puede haber cosas muy interesantes. El rigor científico de los procesualistas, o la nueva arqueología, es muy interesante, y básicamente es la base de la arqueología actual. Lo que se critica desde el postprocesualismo es que muchas veces ese exceso de cientificismo, que muchas veces yo creo también que es por un miedo a no sentirnos científicos los arqueólogos o los historiadores, lleva a que ese exceso de cientificismo lleva a que muchas veces vemos artículos científicos en el que básicamente es una serie de datos. En plan, mira, es que hemos hecho carbono 14 y ahora una radiofrecuencia de rayos X y no sé qué, no sé cuántos. Muy bien, tienes datos, pero no me... O sea, estamos llegando a veces a un punto en la arqueología en el que son datos, pero no se establece una interpretación o no se establecen nuevas interpretaciones. Y muchas veces, el problema del cientifismo arqueológico es que muchas veces es muy estático. Y cuando hablamos, por lo tanto, de sociedades humanas, no podemos hablar de algo tan estanco o tan estructurado. Por eso, yo creo que es una de las bondades que tiene a lo mejor la arqueología postprocesual, la arqueología de género, porque ofrece nuevas interpretaciones, un tanto, o sea, desde el rigor desde el rigor científico y tal, pero también ofrece nuevas propuestas o nuevas teorías que pueden enriquecer mucho el discurso arqueológico. Y con esto yo creo acabo por hoy. Y gracias por haber estado ahí. Dudas, preguntas, cosas que queráis saber y tal. Y si no, ya chapo, que tengo que hacerle la cena a los perretes. Pero bueno, hoy estoy viendo que el chat está más tranquilito y tal, así que pues nada. Lo dicho, gracias por estar ahí, gracias a los que me habéis los que os habéis suscrito hoy con el Prime, en este caso Anakin. Por otro lado, también creo que me empezó a seguir alguien el otro día. Vale, creo que me empezó a seguir. Sí, voy a mirarlo un momentito. Sí, DG Jan Merst me siguió hace 4 días también. Gracias por seguirme y todo eso. Y poco más, la verdad. Así que gracias por estar ahí y todo eso, ¿vale? Pues nada, poco más. Al final nos hemos ido a la hora y media, así que chachi. Espero que eso ya quede claro y tal, ¿vale? Y gracias por todo, el apoyo. Hoy 6 personas, más o menos en la media. Así que, oye, pues genial, ¿vale? Pues nada, mañana posiblemente Sea of Thieves. Así que espero a ver si reunimos tripulación y mañana nos vamos a la aventura. Así que poco más, gente. Gracias por todo y hasta mañana.